Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otra videoconferencia. Vamos a continuar con la temática que habíamos iniciado el lunes, ¿no? El lunes, si recuerdan, estuvimos hablando de la, la acción de la epidemiología en el estudio de los determinantes de una enfermedad o de un evento en salud. Y habíamos mencionado el ejemplo del virus Nipah, que quizás para muchos era un caso nuevo que no conocían de ese virus. Vamos a continuar con otro ejemplo. A ver, déjenme que comparta pantalla. Vamos a continuar con otro ejemplo hoy, siempre tratando de entender lo que es la epidemiología, la ecoepidemiología, porque recuerden que estamos hablando de ecoepidemiología y básicamente lo que nos estamos refiriendo es pues a la inclusión de las variables ambientales que están condicionando esa aparición de estas enfermedades emergentes o de cualquier otra enfermedad, ¿verdad?, que afecte la salud de las poblaciones humanas. Bueno, entonces, a ver, la ocasión anterior estábamos viendo esto y estábamos diciendo, y esto es bien importante que lo recordemos, que el virus Nipah es un virus que está en una familia que se llama Paramyxovirus y que está en el género Enipavirus. De hecho, así usted lo va a encontrar si lo busca en los documentos, en los libros, en los artículos científicos relacionados con la salud pública, con la epidemiología de enfermedades. Va a encontrarlo así, como Enipavirus. Este es el género taxonómico al que pertenece este virus Nipah. Bueno, ¿qué cosas habíamos resaltado de este virus Nipah? Habíamos dicho que era un virus que afectaba el sistema respiratorio, el sistema nervioso de animales como los cerdos, que son los huéspedes, digamos, incidentales del virus, pero que también podía afectar a los seres humanos con incluso un trastorno encefálico, propiamente una encefalitis que lleva a la muerte de las personas, ¿verdad? Entonces, y también habíamos mencionado que el problema se dio cuando se deforesta muchas áreas geográficas dentro de la península malaya, de Malasia, y se construyen esos criaderos de cerdos. Y entonces se comienza con una crianza masiva, intensiva de cerdos que estaban hacinados y que tuvieron en algún momento contacto con lo que se supone o quien se supone es el reservorio natural de ese virus en la naturaleza, que es los murciélagos conocidos en esa zona como zorros voladores, ¿verdad? Los murciélagos de género Theropus, ¿verdad? Estos que le llaman zorros voladores, que son unos murciélagos muy grandes. Pero yo antes de continuar con esto, me gustaría que ustedes me comentaran, si alguien tiene un comentario, sobre este caso que estuvimos hablando el lunes. Si lo conocían, si algo que les pareciera particularmente interesante de ese caso y cómo tratamos de utilizarlo para entender qué es lo que hace la epidemiología y entender de dónde sale el problema. Cómo es que la ciencia comienza a rastrear de dónde viene el problema, cómo se origina, ¿verdad? Y cómo se dispersa hacia las poblaciones humanas. Cómo pasa de un animal no humano al humano. Entonces, dejo unos minutos para que ustedes puedan hacer un comentario, si ustedes quieren hacer un comentario sobre lo que vimos antes, ¿verdad? Lo que vimos el lunes. Entonces, alguien que quiera comentar, lo puede hacer. ¿Algún aspecto que les haya parecido particularmente interesante
y que haya que ponerle un poco más de atención. Buenas tardes, Liz. Sí, buenas tardes. Yo quiero opinar acerca de lo que dijo usted, cómo es que, por ejemplo, vaya, cómo es que una bacteria o un virus pasa de un cuerpo a otro. Yo pienso que porque el mismo virus o bacteria o germen o como le queramos llamar va evolucionando. Y Sí. una de las cosas que usted dijo es porque muchas veces nosotros nos automedicamos, que se adapte a ese tipo de antibiótico, lo que estemos utilizando, y gracias a ello que nos estamos automedicando puede ser una causa, que ellos ya se adaptan y ahí es cuando ellos van evolucionando. Ok, entonces, sí, sí creo yo, y espero que ustedes también lo estén visualizando, que entendamos que el paso de un virus o de un agente infeccioso de un animal que es un reservorio natural hasta otro animal que es un huésped de ese virus o de ese agente infeccioso, una situación bien compleja, ¿verdad? Porque como acaba de mencionar la compañera, por supuesto que los seres vivos o los virus también, incluyéndolos como parte de estos fenómenos naturales que pueden provocar enfermedades en nosotros, los seres vivos o los agentes infecciosos son de naturaleza muy compleja y claro que se adaptan y buscan sobrevivir, igual que cualquier organismo viviente, ¿verdad? Busca sobrevivir. Y parte de esa sobrevivencia es pues tratar de buscar la manera de colonizar nuevos huéspedes y adaptarse al cuerpo de ese nuevo huésped y a las defensas inmunológicas de ese nuevo huésped para poder reproducirse y seguir existiendo. ¿No? Entonces, a veces nosotros pensamos, creo yo, a veces pensamos que es que solo los organismos macroscópicos, ¿verdad? Solo los organismos que vemos fácilmente con los ojos son seres vivos que se adaptan, que evolucionan, que cambian, que mutan. Y en realidad no es así. La vida microscópica, como es el caso de los virus, más bien mutan y cambian y se adaptan más rápido que los seres vivos macroscópicos. De la vida microscópica es también vida muy compleja, que busca sobrevivir igual. O sea, todos los organismos o todas las células o los virus que existen tratan de sobrevivir y lo van a hacer de una u otra manera, porque así está diseñada la vida, así están diseñadas las células, así están diseñados los virus. Son complejos y tratan de subsistir y permanecer en este mundo. Entonces, gracias por el comentario. No sé si alguien más tiene otro comentario, pero yo quiero también hacer énfasis en que lo que estamos tratando de entender es por qué las acciones humanas o el cómo las acciones humanas están generando la aparición de nuevas enfermedades. O por lo menos no nuevos agentes infecciosos, porque estos organismos han existido desde que la Tierra sí existe. ¿Verdad? Lo que pasa es que son nuevos para nosotros porque no los conocíamos. Nunca habían estado en contacto con los seres humanos o los animales domésticos y no habían generado problemas de salud como este hasta hoy. Pero es por acciones humanas. Y estamos tratando de entender cómo se rastrean esas cosas, ¿verdad? Cómo nos respondemos esas preguntas de cómo llegó a padecer el hombre de esta enfermedad. ¿Verdad? Estamos buscando las respuestas. Y quien hace esto, pues es la ciencia a través de especialistas que trabajan en este caso, la epidemiología, para poder rastrear esas enfermedades y de dónde se originaron, y cuál es la cadena de transmisión y de qué manera se pueden prevenir o controlar, para que no sigan ocurriendo y no sigan produciendo problemas serios en la salud pública. Bueno, quiero hacer énfasis otra vez en esto. El Nipah, recuerden que es un enipavirus.
Ese es su género taxonómico. Es de una familia de virus que se llama paramyxovirus, ¿verdad? Ahora yo quiero hablar de otro tema hoy. Otro ejemplo, que les estaba mencionando que les iba a hablar de otro ejemplo. El otro ejemplo es este, miren. Este virus que se llama virus Hendra. Resulta que el virus Hendra, al igual que el virus Nipah, es un paramyxovirus y también es un enipavirus. Les voy a decir que yo hago énfasis en esto porque usted, como profesional de la salud, tiene que conocer las clasificaciones taxonómicas de los agentes infecciosos que provocan enfermedad en el hombre, ¿verdad? Entonces, de lo que estoy hablando ahorita es de la familia taxonómica y del género taxonómico. Tanto el Nipah como el Hendra, del que vamos a hablar hoy, son paramyxovirus de género enipavirus. Ambos, los dos, ¿verdad? Y algo interesante del Hendra, del que voy a hablar en este momento, es que es más raro que el Nipah. Es un virus muchísimo más extraño. Y ya les voy a explicar por qué. Miren, aprovecho la oportunidad también para exhortarlos a que cuando ustedes busquen información en Internet, busquen información científica. No busquen en cualquier lugar. ¿Y cómo usted sabe si una información en salud, por ejemplo, es rigurosa científicamente o está asociada a una fuente primaria seria? Que no es cualquier persona la que escribió eso, sino que está detrás una institución, una universidad que se dedica al estudio, a la investigación o a la difusión de información científica, pero que es una fuente seria. ¿Cómo saber? Bueno, por ejemplo, si usted busca información sobre el Nipah y sobre el Hendra, estos virus, usted, por ejemplo, puede buscar en revistas científicas o en boletines de revistas o de páginas de universidades o de institutos de investigación. Y, por ejemplo, este boletín que usted está viendo en este momento, usted simplemente lo encuentra por Google. O sea, no es que tiene que meterse a un lugar al que tiene que llegar después de horas de andar navegando. No, usted llega por Google. Entonces, mire que este boletín se llama Boletín de Enfermedades Emergentes. Es de octubre de 2009 esta publicación y es un boletín que tiene que ver con, mire, este boletín, dice acá, quiero hacer énfasis en esto porque es importante que usted busque información correcta. Dice este boletín, lo voy a aumentar un poco, revisa las alertas y las fuentes de alertas de octubre de 2009 son enfermedades que afectan al hombre y las fuentes son PROMED, OMS, las fuentes, o sea, ¿de dónde viene la información de ese boletín? Mire, PROMED es una institución de salud seria, OMS, Organización Mundial de la Salud, TropiMed News, que es una página que tiene que ver con diferentes instituciones que publican sobre salud, TropNet Europe, que es una red de Europa que tiene que ver con información de salud, de enfermedades tropicales, más que todo. Sante Voyages es Santé también es una institución importante en Europa. Y la CDC europea, por ejemplo. O sea, estamos hablando de CDC, Centro de Control de Prevención y Control de Enfermedades, asociados en el mundo, en el caso de Europa, en este caso, que son instituciones serias, ¿no? O sea, no son cualquier fuente de información. Entonces, busquen siempre fuentes de información primaria. Entonces, lo que quiero mencionarles con relación a esto de Hendra, ¿qué es esto de virus Hendra? ¿Qué es? Pues resulta que el virus Hendra es un virus, es un enipavirus, que aparece en Australia en 1994. ¿A dónde aparece en Australia? Aparece en la provincia de Queensland y en el suburbio o una zona urbana o semiurbana, mejor dicho, de Queensland que se llama Brisbane.
Y el pueblo o la localidad específica donde aparece ese virus es la localidad llamada Hendra. Por eso se le puso Hendra virus, porque apareció en un lugar, o se reportó en primer lugar, en un lugar llamado Hendra, que es en Brisbane, en Queensland, Australia. Así se llama el lugar. Igual como se le puso a Nipa. Nipa era el lugar donde aparecieron los primeros casos de ese virus. O sea, también era el lugar. Entonces, comúnmente a los virus se les nombra o por el lugar donde se encontraron o se reportaron por primera vez, o siguiendo, por ejemplo, el nombre de quien lo descubrió. Por ejemplo, también eso pasa. Ahora, ¿cuál es el problema de Hendra? ¿Por qué llamamos la atención sobre Hendra virus? Bueno, les voy a resumir y luego les muestro las fuentes de información. Miren, aparece primero en 1994 unos casos de unos caballos en unas granjas en esa zona, pues es una zona boscosa. En unas granjas aparecen unos caballos enfermos. Los caballos aparecen con síntomas respiratorios y neurológicos. Por ejemplo, no podían mantenerse en pie, o sea, se caían, tenían convulsiones, sudaban demasiado, no comían, estaban apáticos y en algún momento se murieron. Entonces, era raro porque no se había encontrado un problema similar en estos animales, o sea, que repentinamente enfermaron y tenían esos síntomas respiratorios y neurológicos. Entonces, resulta que cuando se le hacen las autopsias a los animales, a esos caballos, se encuentra en el tejido cerebral y en otros tejidos del cuerpo, se encuentra un virus que cuando se analiza no se conoce, no se conocía. Entonces, epidemiológicamente hablando, instituciones como la CDC, Centro de Estudio y Prevención y Control de Enfermedades de Europa o de Estados Unidos, lo que hacen es comparar lo que acaban de encontrar, en este caso, ese virus que acaban de encontrar en esos tejidos del animal infectado, los comparan con lo que ya conocen. Y cuando lo comparan, porque en los laboratorios de estas instituciones hay bancos de datos, mantienen virus de todo tipo y hacen una comparación química y genética y determinaron al final, cuando se hicieron esas autopsias, determinaron que ese virus era nuevo, no se conocía por la ciencia, no tenía nombre, nadie lo conocía. Y entonces lo nombraron virus Hendra, por el lugar donde apareció. Ahora, entonces, ¿por qué yo traigo a colación este ejemplo de virus Hendra? Miren, la verdad es que de 1994 al 2008, solo pocos caballos se enfermaron y al 2016 solo 21 casos se reportaron de ese virus en el mundo. 21 casos. Y los 21 casos se reportaron en caballos de esa zona, de Australia. O sea que miren que fue bien restringido, ¿verdad? Igual que Nipah, ¿verdad? Porque Nipah, aunque Nipah fue un poco más extenso porque geográficamente hablando, Nipah se presentó en varios países de la península de Malasia, no solamente en Kuala Lumpur, sino también que se presentó en Singapur, luego pasó a Borneo y a otras islas de ese archipiélago, de esa península. Entonces, este es más raro porque este solo se presentó en un lugar, en una localidad bien boscosa, o sea, no es una ciudad inmensa porque Australia es un país continente increíblemente grande, y esta zona de acá en realidad no está muy poblada. Este es el este de Australia y es una zona boscosa, no es bien poblada. Entonces, he aquí el problema. Cuando se hacen los estudios epidemiológicos, que todavía siguen estudiándose porque esto es algo relativamente nuevo, que no se conoce casi nada de ese virus, se conocen pocas cosas, se descubre lo siguiente.
resulta que los seres humanos también se infectan. Los caballos infectaron a humanos en esos años, entre el 94 y el 2003, se infectaron personas y al final se murieron 7 personas por esa infección. Entonces se descubrió que también los seres humanos podían padecer de virus Hendra. Ahora, ¿quién infectó a los caballos? Esa era otra pregunta. Pues se encontró, o por lo menos eso es lo que se sugiere por la investigación que hay hasta el día de hoy, que también fueron zorros voladores, que también están distribuidos en esa zona del mundo. Y precisamente aquellos zorros voladores de género Pteropus, el mismo género que el Nipavirus. Entonces lo que se encontró fue que esos murciélagos que vivían ahí en esa zona eran reservorios de Nipa, perdón, de Hendra, reservorio, ¿no? Cuando se hace el análisis, obviamente, del murciélago, se descubre que el murciélago no está enfermo. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan lo que les había mencionado el lunes? Los murciélagos tienen un sistema inmunológico bien especial. Resulta que el murciélago, aunque convive con el virus, no desarrolla ningún síntoma. En parte porque el virus no busca enfermar a su reservorio. Porque como es su casa, es donde vive normalmente, naturalmente, o por lo menos eso es lo que se sabe hasta el día de hoy, se cree que estos murciélagos, que en donde se encontró el virus, son los reservorios naturales. Entonces, el virus no anda buscando matar a su reservorio, o sea, porque más bien sobrevive en él, pero no lo busca matar. Pero aparte de eso, el sistema inmunológico de los murciélagos impide que se enfermen. Es bien especial el sistema inmunológico de los murciélagos. No se enferman de virus, de ningún virus. Entonces, ahora viene la pregunta, bueno, pero ¿cómo pasó ese virus del murciélago al caballo? Es que resulta que se encontró que el virus Hendra se puede encontrar más que todo en tejido uterino, en sangre, claro, del murciélago, pero también se encontró que se puede encontrar en orina y en heces. Entonces lo que se cree es que estos murciélagos frugívoros infectados contaminaron a caballos con fruta o con orina o con heces que cayó a la comida del caballo. Y el caballo entonces ingirió esa comida contaminada con heces, con orina o con saliva del murciélago infectado, y así es como entró el virus en el caballo. Claro, el virus no vivía en el caballo normalmente, era un huésped incidental el caballo en ese momento. El virus entra a un nuevo cuerpo y tiene que adaptarse a ese nuevo cuerpo y buscar la manera de sobrevivir y reproducirse. En ese mecanismo de tratar de adaptarse, el virus está siendo atacado por el sistema inmunológico del caballo, claro que sí, porque obviamente es un antígeno que el caballo no reconoce. Entonces su sistema inmunológico lo está atacando. Pero resulta que el virus puede evadir los ataques del sistema inmune. ¿Sí? Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Eso, si antes una es atacada por un murciélago, podría ser fatal para el mismo o no? ¿Cómo? Repítame la pregunta. Una persona lo llega a atacar o le llega a morder un murciélago, podría ser letal para el humano. No, porque estamos hablando de un grupo de murciélagos que son frugívoros, comen fruta. Ah, específico entonces. Sí, no, o sea, el animal no va a atacar al humano en ningún momento, no, para nada. Los únicos murciélagos en el mundo que se alimentan de sangre son aquellos que llamamos vampiros, que están en una cierta familia y son poquísimos. En Honduras tenemos incluso, porque en Honduras hay 2 especies de murciélagos que son hematófagos, se alimentan de sangre, pero la sangre de la que se alimentan no es del ser humano, ¿verdad? Eso sale en las películas, esas cosas. En la vida real no ocurre eso. Esos animales se alimentan de la sangre de animales como vacas o de cerdos o de aves, y no es que se les prenden del cuello y los empiezan a succionar toda la sangre, no es así tampoco. Lo que pasa es que en las películas se muestran esas cosas, ¿verdad? Pero en realidad esto de lo que estamos hablando ahorita
son unos murciélagos grandísimos, son grandes, de un tamaño inmenso, y son frugívoros, comen fruta, no hay ningún peligro de que ataquen al ser humano en ningún momento. Entonces, pero está bien que haya preguntado eso, porque en realidad ustedes tienen que saber que hay muchos tipos de murciélagos, ¿verdad? Y la mayoría comen o insectos, o comen frutas, o se alimentan de peces, y hay una pequeña parte de los murciélagos que hay en el mundo que se alimentan de sangre, pero es muy pequeña la proporción en cuanto a especies. Lick, una pregunta de casualidad, o sea, curiosidad, esos ¿Sí? murciélagos no afectan a los animales, o sea, cuando los muerden. Lo que hacen está bien que lo pregunten, es importante saber estas cosas. Los murciélagos que se alimentan de sangre, que son hematófagos, comúnmente llegan de noche a buscar su alimento, y lo que hacen es que cuando muerden, buscan lugares del cuerpo que son, digamos, muy vascularizados, como por ejemplo las articulaciones del animal, o sí, puede ser la zona del cuello, puede ser otras partes del cuerpo, y lo que hacen es que hacen una pequeña mordida, hacen una mordidita, y en la mordida inyectan anticoagulante, porque usted sabe que una herida abierta, en algún momento la sangre se va a coagular, ¿verdad? Para cerrar la herida. Entonces ellos lo que hacen es una mordida que a veces ni siquiera el animal se da cuenta, no lo percibe, inyecta, o en la saliva va, al momento de morder, en la saliva va un anticoagulante que evita que la sangre se coagule. Y luego el animal entonces empieza a lamer, en realidad no chupa sangre, eso es incorrecto. Lo que hace es que hace una herida, muerde, la sangre comienza a salir, no se coagula porque hay un anticoagulante en su saliva, y luego empieza a lamerla. Entonces obviamente se está alimentando, está lamiendo la sangre, y en algún momento cuando está satisfecho vuela y se va. Pero el animal que fue mordido a veces ni siquiera se da cuenta. No se da cuenta. Sí, es sencillo. Y claro, Okay, gracias. Entonces claro, el murciélago cuando se va, ya no hay anticoagulante porque ya la saliva ya no está. Y entonces la herida del animal se cierra. Así. Como cuando usted igual se hiere y luego la herida a las horas se le cierra. O a los minutos, dependiendo de qué tipo de herida sea. Se cierra. Igual. Pero en este caso, jóvenes, en este caso es que los murciélagos comen fruta. La fruta contaminada puede ser con la saliva, o sea, en la saliva venía el virus, o en la orina, o en las heces. Cae la comida o al agua del caballo. El caballo se enferma, ingiere el virus está en un nuevo cuerpo, trata de adaptarse y sobrevivir a ese nuevo cuerpo, el sistema inmune lo está atacando, y en ese juego de que estoy tratando de sobrevivir, provoca una serie de signos y síntomas en el caballo que producen la enfermedad que conocemos como Hendra. El animal se muere, la mortalidad es altísima, el caballo se muere. ¿Saben cómo se infectaron los seres humanos? Se cree que fueron de dos maneras. En las autopsias del animal, o cuando el animal estaba enfermo, en contacto con la sangre del animal, o en contacto con los fluidos del animal. Así como se contaminaron los granjeros, que eran los dueños de los caballos, pues. El granjero viene y mira que su caballo está convulsionando y está enfermo de un día a otro, y tiene una enfermedad bien grave y no saben qué es. El granjero busca la manera de recuperar su animal porque es su inversión. Entonces entra en contacto cercano con el animal, se infecta, y también resulta que empieza a tener un problema respiratorio el ser humano. El ser humano se enferma con Hendra y los síntomas que desarrolla son como una gripe fuerte. Pero en algunos casos se produce una encefalitis muy grave, ¿va? Un problema neurológico, una neuropatía muy grave, como una encefalitis. Y también la persona se muere. Entonces, fíjense que solo se han reportado 7 casos de personas que se han enfermado de Hendra. 7 casos en el mundo. Y todos fueron ahí, en esa zona, en Brisbane, en Hendra, en este lugar de Australia. Pues ahora el asunto
ahora el punto es el siguiente, miren. ¿Cuál fue el origen de todo esto? Esto que tienen en la pantalla. Deforestación y la intromisión del hombre en una zona de Australia que no estaba poblada por el hombre. Los granjeros que llegaron a construir sus granjas ahí, o sea, ahí antes de que ellos llegaran a construir su granja, no había nada, había bosque. ¿Quién vivía en el bosque? Naturalmente, los zorros, voladores, estos murciélagos, que tenían ese virus, pero el animal no está enfermo, no le afecta a él. Entonces viene el humano, busca esa área verde, empieza a deforestar y a construir sus granjas en ese lugar. Y al hacerlo, entonces ahora está en contacto con los murciélagos, con los que antes nunca en la vida estaba en contacto. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué les menciono yo el caso de Hendra, que es bien raro? Porque no ha habido más que esos 7 casos de personas que se han enfermado por Hendra, o de esos 21 casos de animales que se han enfermado con Hendra. Y no ha habido más. Es como un virus que está focalizado en ese lugar. Claro, se podría transmitir a otros animales por contacto, ¿verdad? Por supuesto. Pero es un virus que está allá y que no se hubiera descubierto si la gente, si esas personas, esos dueños de esas granjas, no hubieran ido a meterse a esa zona boscosa, no hubieran ido a construir sus granjas en esos lugares. Entonces nunca hubieran estado en contacto con el virus probablemente, si no hubieran llegado ahí. No lo conociéramos, pues, la ciencia no lo conocería. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto es que el hombre se fue a meter a un lugar natural, a un bosque natural, y se puso a construir sus casas o sus granjas ahí. Y por supuesto, a estar metido en ese bosque, va a estar en contacto con animales con los que antes no estaba en contacto. Y esos animales van a tener microorganismos o agentes patógenos probables que pueden infectarlo y pueden matarlo al ser humano y a los animales domésticos con los que vive el ser humano. Entonces, miren que yo les animo a que ustedes se hagan una búsqueda y lean un poquito más del caso. Fíjense que, por ejemplo, miren acá, esto también usted llega por Google a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Este está en inglés porque es la página oficial, entonces es la página de Estados Unidos. Entonces, miren que acá se habla del virus Hendra y se pone a los caballos ahí, en esa zona boscosa, donde el humano se fue a meter a hacer sus granjas. Probablemente nunca se hubieran enfermado esos animales si el humano nunca hubiera llegado ahí. No se hubiera ido a meter ahí. Pero el humano toda la vida tiene que andar metido en la naturaleza. Toda la vida los seres humanos andamos inmiscuyéndonos y alterando los ciclos naturales de un ecosistema. Siempre hacemos lo mismo, porque cada vez somos más. Ese es un gran problema que tenemos en la humanidad, porque cada vez somos más. Cada vez hay más seres humanos en la Tierra. Y a medida que vamos aumentando en número, nos vamos metiendo en lugares donde antes no vivíamos. Aquí es un mapa, por ejemplo, de Australia, aquí en esta página oficial de la Organización Mundial de la Salud, en donde se mire que Australia es un país, continente tan grande, que solo tiene pocas provincias. Aquí está el territorio del norte, aquí está el sur, aquí está una provincia del oeste, Queensland, que está al este, Nueva Gales, que está también al sureste, y Victoria, también está Tasmania, que es una isla que pertenece a Australia. Y estos puntos en amarillo son la distribución. Recuerda, la epidemiología estudia dónde, cómo, por qué aparece un evento que afecta al humano. Entonces, mire, aquí están los puntos de los lugares en donde se reportó infecciones por virus Hendra en caballos y que posteriormente en humanos también, pero todo se originó aquí, en Hendra en Brisbane, que es de Queensland, ¿no? Que es como la provincia. Entonces vean que ustedes hacen una búsqueda en internet y se encuentran estas cosas. Simplemente ponen virus Hendra, se van a Google
y ven que este es el famoso virus Hendra. Miren, este es el virus, visto con una imagen de microscopio electrónico. Este es el virus que nadie conocía hasta 1994 que aparece ese brote. Nadie lo conocía. La ciencia, el hombre, no lo conocía. Ahora ya lo conocemos y sabemos que es mortal en los animales como en los caballos y en el ser humano también. Es mortal. Entonces, ¿por qué menciono esto? Es que la culpa es del ser humano, porque se anda metiendo en todos lados. Mire que también llegamos, mire cómo llegué yo a este boletín, a este otro, o este pequeño artículo. ¿Cómo llegué? Solo puse Brisbane, Australia, antes del virus Hendra. Eso fue lo que yo lo puse en Google, así lo puse. Y obviamente me fui a imágenes, entonces me aparece todo esto, ¿verdad? Y en estas imágenes aparece este documento. Cuando yo le doy clic, encuentro esto. Y dice infección del virus Hendra. Oiga bien esto, dice neumonía. Esta es dentro de la clasificación internacional de enfermedades, un sinónimo en ese sistema de clasificación de enfermedades, porque hay un sistema de clasificación de enfermedades en el mundo que se llama CIE, así se llama. El CIE es el Sistema Internacional de Enfermedades y ahí están incluidas todas las enfermedades conocidas. Son libros, son unos documentos impresos que usted los puede bajar de internet inclusive. Entonces aparecen con un código y aparece el virus Hendra con un sinónimo. También se le llama como sinónimo neumonía equina de morbillivirus, o también se le conoce como síndrome respiratorio equino agudo. Eso es el Hendra. Esta publicación es de octubre de 2009 también, y le menciona todos los antecedentes epidemiológicos del virus Hendra. Y mire quiénes son los autores de este boletín o de este documento. El Centro de Seguridad Alimentaria y Salud Pública de la Universidad Estatal de Iowa. Estamos hablando de una universidad. El Instituto Internacional de Cooperación en Biología Animal, que es un instituto que está en Iowa también. Esos son los autores. Entonces les digo yo que ustedes busquen información en este tipo de fuentes de universidades, institutos de investigación. No se vayan por un artículo de periódico, no. Busquen la fuente primaria. Y entonces aquí empieza a explicar el tema de la prevención, el tema de los signos clínicos, el tratamiento, periodo de incubación y toda la epidemiología del virus. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí solamente les estoy mostrando yo que la información está disponible. Ahí está en internet. Cuando uno quiere aprender algo a detalle, en este caso, estas enfermedades tan raras, estas enfermedades emergentes que aparecen de la nada en algún momento, bueno, no de la nada, ¿verdad? Sino que como resultado de una acción humana, pero que no conocíamos y aparecen de repente, ahorita como por ejemplo el coronavirus, que por cierto el coronavirus, este SARS-CoV-2 es una mutación nueva de los coronavirus que se conocían hasta 2003, ¿verdad? Eso es nuevo. Este SARS-CoV-2 es nuevo, es una mutación nueva. Es un coronavirus que no se conocía y se conoció hasta 2019. Miren cómo están emergiendo infecciones, están emergiendo agentes infecciosos. Y esto no va a parar aquí. En este caso de coronavirus en Honduras, por ejemplo, en el mundo ustedes saben que es una pandemia, pero aquí en Honduras la cosa va para largo porque según las autoridades de salud o según médicos que trabajan en el sistema de salud en Honduras, ya no hay vacunas. Ya no hay vacunas. Y no se van a comprar hasta probablemente el otro año. Entonces las personas que no han sido vacunadas ya no las vamos a vacunar. Porque ya no hay quien nos vacune, porque ya no hay vacunas. Este gobierno criminal no ha comprado vacunas. No le ha importado que usted y yo nos enfermemos, o que nos muramos, o que su familiar se muera, no les importa. Entonces miren cómo los agentes infecciosos van emergiendo. Y son versiones mutadas, quizás de algunos que ya conocemos, o son virus, por ejemplo, o bacterias
que no conocíamos. Pareciera que el hombre lo sabe todo, ¿verdad? De lo que ocurre en este planeta. No sabemos nada. Y vamos descubriendo de la peor manera posible, a través de nuestros errores, de la forma como interactuamos con el ambiente, estamos aprendiendo de la peor manera posible que este mundo no solamente es nuestro. Es más, que este mundo no es nuestro. Eso es lo que estamos aprendiendo. Este mundo no le pertenece al ser humano. El ser humano es una especie más. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy pretenciosos, ¿verdad? Y creemos que somos el centro del universo. Y nada que ver. Una cosa es que seamos una especie que tiene uso de razón y de que analiza y que tiene conciencia. Eso es una cosa. Pero otra cosa es creerse que somos lo mejor del mundo. Más bien, recuerdan lo que habíamos mencionado en una de las primeras videoconferencias. Si el hombre, si la especie humana desaparece de la Tierra prospera. Prosperaría. Porque el humano no andaría deforestando, no andaría desviando los cauces de los ríos, no andaría contaminando el aire, suelo o agua, no extinguiría especies, ¿verdad? No provocaría esos desequilibrios terribles que ocasionamos al equilibrio natural del planeta. No haríamos eso porque no existiríamos. Entonces, si nosotros desaparecemos, la Tierra prospera. Mire qué cosa más terrible. Es una realidad muy dura de escuchar, pero es la realidad. Pero por supuesto, no es que vamos a desaparecer ahorita, pero si seguimos así como estamos, destruyendo, deforestando, quemando, contaminando, van a seguir apareciendo enfermedades infecciosas como estas que nos van a diezmar en cuanto a número, ¿verdad? La población va a ser diezmada. En otro caso, ustedes vean la presentación, ¿verdad? Que esta ya la tienen ustedes, pero sigan leyendo la presentación y se van a dar cuenta que hay otro ejemplo más, que es el caso del ébola, ¿verdad? Que el ébola es otro virus, nada más que este es un filovirus, que ha ocurrido infecciones en África, pero son infecciones bien raras también, porque aparecen un año y luego desaparecen por 15, 20 años. Y vuelven a aparecer otra vez como ya a los 20 años. Entonces son infecciones bien complejas de entender. La epidemiología de estas infecciones es bien compleja de entender, pero apenas estamos encontrando respuestas a estas infecciones, pero lo que realmente importa es que una vez que el humano se enferma de estos virus, los resultados son catastróficos. Las infecciones son agresivas, causan un sufrimiento a las personas que lo padecen y la muerte va, por supuesto, y todo el sufrimiento que viene después, problemas económicos que genera, gastos en el sistema de salud, tanta cosa, ¿verdad?, que genera. Y lastimosamente, todo parece indicar que todas estas cuestiones aparecen en nuestra realidad por culpa nuestra. Es que esa es la cosa más terrible, que al final de todo, el problema es provocado por nosotros mismos. O sea, de una u otra manera, estas enfermedades emergentes, nosotros mismos hemos provocado que aparezcan. Y casi siempre es por una alteración ecosistémica, por una alteración o por una perturbación que provocamos en el ecosistema. Bueno, entonces yo me callo ya. Este es otro ejemplo más. Yo los animo a que ustedes investiguen, que lean, que se documenten. No hay mucha información, les voy a decir, de Hendra, porque Hendra es un virus tan raro que está siendo estudiado el día de hoy. Pero estos documentos que resumen, pues por lo menos le dan la idea general a uno y algunos detalles de lo que es esta infección. Lo mismo con Nipah, lo mismo con ébola y otras más. Y hay ejemplos demasiados. Hay muchísimos. Yo podría hablar de otros virus más. Pero no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de poner siempre ejemplos. Pero recuerden que el énfasis que hacemos es, en este momento, el énfasis es que el origen de todo esto son las acciones humanas. Y que no podemos seguir siendo irresponsables con el planeta y con el medio ambiente. No podemos seguir siendo irresponsables porque vamos a seguir padeciendo
las consecuencias nefastas de nuestras acciones, de nuestro desequilibrio, de nuestra forma agresiva de tratar con la naturaleza y con el ecosistema. Si seguimos así, vamos a desaparecer. Eso es un hecho. De que nos pasa. No sé cuándo, pero si seguimos así, vamos a desaparecer. Como especie vamos a desaparecer. Pero también algo bien importante que quiero recalcarles y que se lo dije también en una ocasión. Las enfermedades infecciosas no son un control natural de la población humana. Ojo con eso. No vaya a creer usted de que estas infecciones existen porque son una manera de controlar la población humana, para que no crezca mucho la población humana. No, no es así. Esas infecciones son el resultado del contacto con el ser humano, con esos agentes infecciosos, por alguna forma de intromisión que el hombre tiene a la naturaleza. Y siempre es así. En todos los casos es así. Bueno, entonces, no sé si hay algún comentario, pregunta, con gusto la podemos responder, tratar, hablar unos minutos. Tenemos todavía unos minutos para responder cualquier pregunta o para escuchar un comentario o alguna duda que ustedes tengan. O sea, con gusto, dejo abierto el micrófono. Lick, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? Emma. Emma, dígame, Emma. ¿Nunca han hecho algún experimento con el murciélago para poder encontrar cura a alguna enfermedad? Porque si él tiene todo eso para sanar rápido, imagino que también se debería de experimentar para encontrar cura. Sí, interesante la pregunta de Emma. Bueno, hay varias cosas aquí que considerar, Emma. Creo entender cuál es el espíritu de su pregunta. Ahora, déjeme recordarle que el murciélago no está enfermo. El murciélago convive con el virus, pero el murciélago no está enfermo. Ahora, eso solo para recordarlo, ¿verdad? El murciélago no está enfermo. No tiene síntomas ni tiene signos de nada, de la infección. No la tiene. El murciélago es un reservorio. O sea, el virus vive con él, pero no lo enferma. Ahora, su pregunta es interesante por lo siguiente. Obviamente, hay en parte una razón inmunológica para que el murciélago no se enferme de ese virus. Hay una razón inmunológica. Y obviamente, si estudiáramos, sí se está haciendo, Emma, sí se está estudiando. Lo que pasa es que esto lleva bastante tiempo, pero sí se está estudiando. Se está estudiando qué aspectos de la inmunología del murciélago lo protegen del virus. Si llegara a descubrirse ese factor inmunológico, puede ser una serie de proteínas que produzca el murciélago, pueden ser los anticuerpos que haya en su sistema inmune, pueden ser varias cosas, ¿verdad? Pueden ser muchas moléculas que están ahí formando parte de su cuerpo, las que hagan que el animal esté protegido del virus, que no se enferme, que no desarrolle síntomas. Entonces, sí se está estudiando, lo que pasa es que es bien complicado. ¿Sabe por qué es bien complicado, Emma? Porque entender cómo funcionan las células todavía es algo que la ciencia no comprende al 100%. O sea, el estudio de la biología celular de todas las especies es bien complejo. Entonces, no sabemos los seres humanos del día de hoy, la citología, la biología molecular, la biología celular, no conoce realmente todavía, no conocemos todavía cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestras células. Al 100% no lo sabemos. Conocemos mucho de las células, pero tal vez el 1% de lo que deberíamos de saber. Entonces los estudios celulares son bien complejos y llevan muchísimo tiempo. Entonces, sí se están haciendo esos estudios y sería genial, sería maravilloso que en algún momento descubriéramos qué es lo que hace que el murciélago no se enferme de los virus. Porque si podríamos copiar eso, porque fuera una molécula, por ejemplo, que está produciendo el animal, que está protegiéndolo, entonces podríamos copiarlo, si fuera posible, y evitaríamos que el ser humano se enfermara de
de muchas enfermedades. O incluso, ¿saben qué? Otro ejemplo que ustedes quizás no lo sepan, los cocodrilos son otros animales que son tremendamente fuertes inmunológicamente hablando. Ustedes se han fijado en la televisión, en los programas, en los documentales, que los cocodrilos en su ambiente natural son bien agresivos entre ellos, se muerden, se arrancan patas entre ellos cuando se pelean entre ellos. Y ustedes fíjense que los cocodrilos no se mueren de una infección. No hay un caso documentado de un cocodrilo que se haya muerto por una infección después de haber peleado con otro, por ejemplo, que le haya arrancado la pata a uno. No se mueren de infecciones. Y es también porque el sistema inmunológico de los cocodrilos es sumamente poderoso. Y también se está estudiando qué proteínas, por ejemplo, o qué genes en el ADN de los cocodrilos provee esa protección tan poderosa contra infecciones. Entonces, el mundo de la ciencia, de la salud, es un mundo muy grande. Si uno quiere aprender mucho de todo esto, que es importante porque a eso nos dedicamos, estamos en el área de la salud, tenemos que meternos a todo esto y leer de todo, a todo lo que a usted le aporte conocimientos, hágalo, léalo y estúdielo y apréndalo porque le va a servir en su vida profesional. Bueno, Emma, espero haber contestado su pregunta o al menos aclarado un poco más. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o algún comentario? Si no, entonces les voy a recordar varias cosas. Uno, siempre estamos siguiendo el calendario, ¿verdad? Las actividades de acuerdo al calendario. Dos, yo las videoconferencias comúnmente las subo el día miércoles, o sea, así como que la que tuvimos el lunes y la que tenemos hoy, yo se las subo hoy, para que las tengan ahí ya en el aula, para que las puedan ver o repasar. Eso es una forma también de obligar a la gente que esté en la videoconferencia, ¿verdad? No subírselas el mero lunes, para evitar eso. Bueno, entonces, si no hay nada más, continuamos con el curso del seminario, de acuerdo a lo que está planificado en el calendario y, bueno, seguiríamos con clase hasta el día lunes. Pero claro, hay que estar pendiente del calendario por cualquier actividad, ¿no? Entonces, nos veríamos el día lunes. Si no hay nada más, que tengan buena tarde y, bueno, que estén bien. Muchas gracias. Por nada. Gracias, Liga, hasta el lunes. Por nada. Gracias. Buena tarde. Gracias, Lick. Que tenga buena tarde. Igual, gracias. Gracias, Lick. Gracias a ustedes. Por nada.